Secretario, lo escuché decir que es un gran paso esta homologación del salario mínimo en todo el país, pero no es suficiente. ¿Qué viene después de esto? Formalizar empleo, que sigue seguir en círculos virtuosos que hagan que el 75% de mexicanos y de empleadores que están en esta condición donde el referente del salario mínimo es muy importante, la mayoría de ellos informales que tienen una doble injusticia. Por un lado, el salario tal como está aún siendo insuficiente no lo tienen a su alcance y por otro lado ni siquiera son trabajadores formales que tengan prestaciones y seguridad social. Definitivamente 70.10 pesos al día para un trabajador hacen difícil, por no decir muy cuestionable, la subsistencia para el ingreso familiar. Contar con una sola zona económica que mida por igual a los trabajadores es un hecho importante de justicia social. Necesitamos una Comisión Nacional de Salarios Mínimos como está operando en estos momentos. La CONASAMI solamente le integra un representante del gobierno, 11 representantes de trabajadores y 11 representantes de patrones, y se vuelve pues absoluta minoría el gobierno. Y la CONASAMI lo que ha tenido es muchas ataduras. Primero lo califican que no es independiente, pues sí es independiente, tiene un solo representante del gobierno. Segundo, que no ha sido funcional, pues sí ha sido funcional, tan es así que sus resoluciones se toman por unanimidad y no por el gobierno, sino por los factores de la producción reales, las principales centrales obreras y las cámaras empresariales más grandes de México. Entonces, en el balance, muy respetuoso de las ideas y de escuchar las opciones, yo creo que lo que hay que hacer es darle la oportunidad a la CONASAMI. Cuando usted habla de darle una oportunidad a la CONASAMI, es también darle una oportunidad a Basilio González, porque el único representante del gobierno, que usted bien menciona, son minoría en esta comisión tripartita, pues es una persona que gana mucho dinero y que ha estado ahí por lo menos 20 años. Bueno, el salario del funcionario Basilio González, que ha visto pasar muchos secretarios del trabajo, sí son un salario bruto, habría que quitarle un conjunto de impuestos y de deducciones, etcétera, que además él tiene que cubrir, el salario es distinto. Pero yo no querría enfrascarme en un asunto de los salarios de los funcionarios públicos, sino en la función que realizan y el resultado que realizan. Y hasta donde yo veo, Basilio González tiene legitimidad en esos factores de la producción. Todas sus resoluciones en esos 20 y tantos años han sido por unanimidad y significa que ha tenido capacidad para orientar a esos factores de la producción a resultados concretos en la medida en que las leyes, las herramientas técnicas y la economía lo ha permitido. Creo que es muy legítimo y muy entendible el disgusto social frente a la pérdida del poder adquisitivo de 74.5% en 30 años, pero esto no obedece a la CONASAMI. Esto obedece al mercado, obedece a la economía real, obedece a un país que vinculó el salario mínimo a cosas que no tenían que ver con salario mínimo y entonces ancló el salario mínimo a la inflación, y a una mala experiencia en el país que duró casi 2 décadas, donde el salario mínimo se fijó por decreto y al fijarse por decreto los salarios subían por escalera y los precios de los productos por elevador. ¿Qué se requiere para la desvinculación del salario mínimo? ¿Ese es el aspecto más importante para tener un mejor salario mínimo en el país? Yo creo que el paso más importante es el aumento en la productividad. Aparejado a la productividad, aumenta el valor de su producto final, aumenta el valor de sus servicios y por lo tanto permite una mejora en salarios. Se da por una serie de medidas que no van necesariamente ligadas al mero aumento monetario, sino sería consecuencia del aumento monetario. Que tengamos estabilidad macroeconómica en México, que las finanzas públicas son sanas, que nuestra deuda está perfectamente etiquetada y programada y que nuestros ingresos, por más volátil que se vuelve el mercado, que nos golpee en alguno de los sectores importantes como petróleo u otro, están diversificados, trabajar con el Congreso para que se desvincule el salario mínimo de factores inflacionarios y generar una nueva medida que en base a la productividad permita gradualmente ir recuperando el poder adquisitivo del salario que se ha perdido en 30 años. Varios trabajadores que están contratados por empresas importantes pues no cuentan con las prestaciones porque ahora este fenómeno del outsourcing y de la contratación por honorarios pues se ha vuelto la constante en este esquema económico y de contrataciones en el país. ¿Qué se puede hacer al respecto?
el tema de la simulación que se hace en grandes empresas formales con trabajadores informales, que no tiene que ver con el tema del salario mínimo, sino tiene que ver con un tema de ilegalidad y de impunidad. En tener una empresa formal que contrata a trabajadores informales o que incluso contrata a trabajadores formales, pero que los da de alta con un salario muy pequeñito, les paga por fuera y entonces la jubilación, que es el tema principal, y las prestaciones añadidas al pago de la cuota obrero patronal se ven muy disminuidas y mermadas. Ese es un tema que se tiene que combatir con inspecciones y con sanciones ejemplares.